Hoy vamos a conversar con la profesora Pilar Muñoz Lascano, que nació en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes, Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente en el Instituto Superior Sarah C. de Eccleston, donde dicta la materia Literatura en la Educación Inicial y talleres de escritura, y además es editora, escritora y lectora. Bajo el seudónimo Pilar Muñoz Lascano publicó los libros El Caldero de los Relatos, Buenos Aires, SM 2014, Melodías de Grillo, Buenos Aires, SM 2018, En la tela de una araña, Santiago de Chile, Muñeca de Trapo 2019, El pulpo equivocado, Calligraphics Chile 2020, y Los versos del dragón, Calligraphics Chile 2020. Bueno, muchas gracias Pilar por aceptar la conversación. Por favor, es un gusto. Bueno, muchas gracias de vuelta. Y bueno, empiezo con la primera pregunta, Bueno, haciendo referencia a palabras de María Teresa Andrueto, que en uno de sus libros dice que en el acto de leer un libro se convierte en un ser vivo, capaz de interrogarnos, perturbarnos y enseñarnos a mirar zonas de nosotros mismos que a veces no comprendemos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo y cuándo iniciamos ese camino de la formación del lector que va a permitir que ese objeto libro haga esa conversión? Y la pregunta viene orientada desde cómo hacemos y cuándo desde el jardín, desde casa, para los papás, y desde la escuela. bueno, yo soy de la corriente que considera que hay que empezar muy, pero muy temprano, extremadamente temprano, incluso siguiendo a Yolanda Reyes desde la panza. Yolanda Reyes dice que es aconsejable leerle, hablarle, cantarle o recitarle un poema a la panza. En los primeros capítulos de La Casa Imaginaria habla sobre los beneficios que esto tiene, o sea que ya esto es extremo, ¿no? Desde la panza. Pero además yo insisto mucho en que nacemos inmersos en poesía, por ejemplo. Porque cuando un bebé nace, la mamá, la abuela, la persona que lo cuida, lo arrulla, le canta una canción de cuna. Y ahí ya tenemos una inmersión en la poesía y en la literatura, que tenemos que mantener, porque la tenemos al comienzo naturalmente y después, si no nos ocupamos, se pierde. Y también soy un poco extrema en el sentido de que insisto mucho en que el libro como objeto esté desde el inicio en el entorno del bebé. No sé, cuando una familia está esperando un bebé, prepara una cuna especial de acuerdo a sus intereses, filosofía, principios, prepara una canasta con lo que necesita, prepara una canasta con juguetes que considera adecuados según los principios que sigue, y yo insisto, una canasta, un cajón con libros. No porque le vaya a leer a un bebé recién nacido, sino porque el hecho de que los libros estén presentes hacen que después, cuando vos lo traes, no sea un objeto extraño. Yo muchas veces a mis amigos cuando tienen hijos les regalo libros para los bebés. Me miran, sí, le digo, pero que sea parte del entorno. Si no, cuando a los 4 años le doy el libro, es un objeto extraño. Bueno, digo que esto es, digamos, extremo porque no le voy a leer al recién nacido. Pero sí creo que hay que iniciar mantener este contacto muy tempranamente. Cuando el bebé puede empezar a fijar la mirada, y estoy hablando de bebés, 4 o 5 meses, empezar a leerles, o narrarles, o recitarles, y cuando empiezan a fijar la mirada y siguen este ritmo, leerles con un libro. Yo a las alumnas siempre les muestro un video de cuando le leía a Amelia es mi hija, con la que experimenté, por supuesto, toda la teoría, y yo le leía todos los días, y un día empezó a reírse a carcajadas, y tenía 6 meses, y seguía, me miraba a mí, miraba el libro, me miraba a mí, miraba el libro, y se reía. Algunos te dicen, pero que no está entendiendo, no, yo no quiero que entienda, yo quiero que se familiarice, que
disfrute la sonoridad, que disfrute la entonación, las palabras, y eso es lo que le genera risa. Claro. Si yo empiezo tempranamente, 4 o 5 meses, y un poco más adelante, cuando el bebé ya se sienta, pongo libros a disposición, libros adecuados, por supuesto, que no sean peligrosos y demás, alrededor del año el bebé, por ejemplo, conoce que para saber cómo sigue, tiene que dar vuelta a la página. Un niño que al año tiene muy claro el concepto del libro, a los 3 no se va a ir a dormir sin leer una historia, porque es parte de su vida. Bueno, así es como yo hoy tengo que leer novelitas para niños todas las noches. Porque ya además el cuento es demasiado corto, la novela tiene capítulos, más atractivo. Claro. Pero esto no es porque un día le mostré un libro, esto es porque es un camino. Claro. Cuanto antes lo inicio, mejor resultado seguramente tenga. Vos me decías cómo es en cuanto a la familia, en cuanto al jardín. Sí. Yo considero lo mismo. Muchas veces en los maternales te dicen, no, pero libros no, son muy chiquitos. No, libros sí. Sí, claro. Que estén presentes en la sala, que sean adecuados, que aprendan a manipularlos, hacer, no sé, determinadas actividades con poesía, con cuentos breves, con retahílas. Pero sí, en el maternal, o sea, yo digo, cuanto antes, mejor. Claro, como en el hogar. Exacto. Volví. Me parece que cuando toco algo de acá, corto el video. No pasa nada, no pasa nada. Sí, entonces, bueno, a eso iba, ¿no? Que vos decís como en el hogar. Sí, porque en realidad hoy los jardines maternales, por la cantidad de horas que están los niños en los jardines maternales, están cumpliendo la función del hogar. Sí. Entonces, si el niño no tiene esta posibilidad en la casa, que la tenga en el jardín. Claro, exacto, exacto. ¿Y en la escuela? Ya más grandes, cuando entran. Y la escuela lo de la escuela es más complejo, porque en la escuela empiezan con la lectura por prescripción. Claro. Y ahí empiezan a entrar en contradicción ciertos valores, ciertas ideas, porque si yo quiero que sea disfrute, no puedo tomarle una prueba y ponerle una nota. No, tal cual, no. Entonces ahí es cuando empiezan y en general las escuelas que leen 6 libros por año, 10 libros por año, toman una evaluación. Yo a veces di clases al comienzo de la vida profesional, daba clases en escuelas, el último tramo de la primaria y comienzo del secundario. Y me acuerdo que me obligaban a tomarle pruebas sobre el libro leído. Pero yo buscaba la forma de ir más por el lado de una cosa más creativa, o si fueras tal personaje, ¿qué harías? Claro. Porque la verdad es que yo entiendo sí que hay que evaluar comprensión. Pero si yo le doy un texto por placer y voy a evaluar comprensión, la contradicción. Claro, sí. En la escuela primaria cuesta mucho más, y a medida que avanza, cuanto más grandes son, más complejo es esto de la lectura por placer. Claro, sí, están más se ata más se ata más a lo curricular que a la... Sí, ahora que vos decís, yo me acuerdo, yo trabajé siempre en escuelas muy pobres, entonces podía darme esos lujos, y yo me acuerdo de un primer grado donde abríamos casi todos los días con una literatura diferente, no teníamos esa obligación, pero es un poco esto que vos decís, habría que buscar esos momentitos como para... Yo creo que sí, que la literatura por placer tiene que seguir estando, porque si no, el camino que se hizo antes... se pierde. Y en general los niños que son lectores siguen siendo lectores. Sí, pero tiene que acompañar la familia, y por ahí la familia, o un buen docente, un buen bibliotecario, sí, tiene que haber siempre una compañía. Un acompañamiento. Porque ya en la adolescencia, ya ahí se arreglan solos. Es distinto, sí. Y bueno, ahora que trajiste a cuento todas esos agentes que intervienen, ¿cuál es el rol del maestro acá? El rol del maestro es clave. En primer lugar, a mí me gusta mucho la teoría que sostiene que el lugar donde hay que leer y quien debe seleccionar qué leer con sus hijos es la familia. Yo considero que es la familia la que tiene la obligación y el derecho de elegir qué leer, qué compartir, qué autores, qué temas, qué personajes. Pero
hay una gran realidad en Latinoamérica, y es que los padres trabajan muchas horas, y en general hay una distancia entre el trabajo y la casa, que hace que los padres salgan muy temprano en la mañana, vuelvan tarde por la tarde, y cuando uno llega tiene que atender lo básico, lo necesario, claro. lo cotidiano. Y de ese modo queda... Pará porque te perdí. Acá. A ver. Ahí. De ese modo no queda lugar para la lectura, Claro. para el libro. Y esto es lo que Graciela Monte llama la gran ocasión. Entonces, en Latinoamérica, sí o sí, la escuela, el jardín primero y la escuela después, tiene que tomar este rol. Que no necesariamente era algo pensado para la escuela, pero que hoy también se lo otorgamos a la escuela. Claro. Entonces, el rol del docente es clave. Porque si yo no tengo un docente que tenga esta mirada sobre la lectura, sobre la importancia de la literatura, sobre la importancia de la presencia, del contacto con el libro, no lo tengo en la casa, no lo tengo en la escuela, no tengo un lector. Exacto, exacto. Y por eso es muy importante que el docente sea consciente de su rol mediador y que sea un docente lector. Fundamental. Cuando yo doy literatura en el profesorado, lo primero que le digo a los alumnos es esto: si ustedes no son lectoras, es muy difícil compartir una lectura, porque ¿desde dónde la van a elegir? ¿Con qué placer la van a leer? Entonces el primer objetivo mío es formar a las docentes como lectoras, para que después sean buenas lectoras, para que después sean buenas mediadoras. Exacto. Porque si no, si el docente no es lector... Sí, no, es una obligación y la obligación se pierde entre los contenidos. Y respecto de la literatura, sí, que esta literatura en general, que es para las estudiantes en este caso, que como que estás hablando vos, y en la literatura infantil, ¿qué es lo que no debe faltar? Literatura. Y vos sabés por qué lo digo. Porque hay muchísima producción de libros, muchos libros que se dicen literatura, no lo son. Yo lo primero que tengo que tener claro es que el libro sea literario. Si quiero compartir literatura, si quiero compartir un cuento, tiene que ser literario, tiene que tener calidad literaria, o sea, tiene que tener literatura, es decir, trabajo con el lenguaje poético. Tengo acá mis machetitos para no olvidarme nada. Sí, claro. Personajes verosímiles, historias atractivas, y sobre todo historias donde yo no salga, yo como lector no salga del mismo modo que entré. Si a mí la historia no me atraviesa, significa que no era una historia de peso, no era una historia de calidad literaria. Si el libro, si la historia, si lo que estoy compartiendo no tiene todo esto, tengo que poner en la balanza. Claro. Pero tiene que ser si yo voy a leer un cuento, tengo que tener tiene que ser un cuento de calidad. Es verdad, es verdad. Respecto de esto, ¿existen códigos tácitos o explícitos de censura a la hora de elegir literatura para niños, sacando obviamente las cuestiones más extremas de lenguaje, de temática, sí? Pasaron 20 años del inicio del siglo XXI y tenemos tanta o más censura que en el siglo pasado. ¿Sí? Tenemos muchísima censura. En primer lugar, hay censura de parte de los editores. Cuanto más grande es la editorial, a mayor público quiere llegar. Para llegar a mayor público no podés hacer un libro controvertido, que tenga alguna imagen que genere problemas. Entonces, cuanto más acomodada al mercado es esa literatura, más fácil va a ser venderla. Claro. Entonces, de un modo u otro, ahí el editor está censurando. Claro, claro. Luego, está la censura, la autocensura del docente. No, este libro no lo voy a dar porque mis superiores me van a decir, o los padres se van a antemano, lo descarto. Y otra cosa con la que yo me enfrento todo el tiempo cuando doy clases es el prejuicio del mediador. Los mediadores suelen tener prejuicios muy arraigados y es muy difícil sacárselos. Yo voy a darte un ejemplo concreto. Con las chicas leemos El globo de Isol y Madre Chillona de Jutta Bauer.
Los dos libros hablan de violencia verbal. En este, la madre grita tanto que el pingüino se desparrama por el mundo, y en el globo, la mamá grita tanto que se transforma en globo. Entre estos dos, todas quieren este, y ninguna quiere leer este en la sala. ¿Por? ¿Por qué? Porque dicen no, porque no, la madre se quiere convertir en globo. No aceptan que la subversión que hay del rol madre-niña quede subvertido. Entonces, ya ahí el mediador está diciendo, esto no. Claro. Yo hace unos 10 años, o fue en el 2010-2011, hice un estudio de una prueba con este libro, se lo di a leer a niños de distintas edades. Y para ninguno, eran como 20, y ninguno tuvo problemas con el final. Ajá. Aunque la madre fuera globo. Porque te dan respuestas así, y después saltando y saltando, la madre, el globo se volvió a transformar en mamá, y la madre volvió, pero ya no gritaba tanto. Claro. O ¿para qué quiere la madre si gritaba tanto? Ahora tiene el globo. Claro. No vi este prejuicio que sí tiene el adulto. El adulto, claro. El adulto. Entonces, el prejuicio del adulto también funciona como un sensor muy grande. Otro ejemplo que te voy a dar es ¿por qué? Para mí es un libro maravilloso. Yo he visto experiencia en salas de 2 y de 3 con este libro, maravilloso. Pero hay docentes que no lo quieren leer. Porque consideran muy violentas las imágenes cuando el lobo se corta la panza. Claro. Consideran que esto es muy violento, que esto es muy violento, y que esto es muy violento. Claro. Pero en realidad, esta es la historia de Caperucita. De Caperucita, claro. En la versión de Perrault y en la versión de Grimm. Claro. Que llevan años y años narrándoselos a los niños. Sí, sí. Pero exacto. Acá, en la visual no. Esto no, es muy violento. Claro. Y así como un docente te dice eso, yo cuando se lo leí la primera vez a mi hija, me dijo, mira, se cortó la panza y salió Caperucita. Como yo cuando nací, que el doctor te cortó la panza y nací. Claro. Ella nació por cesárea y lo sabe. Y lo sabe. Lo tomo como algo muy natural. Claro, claro. Ahí es el adulto que llegó a construir ese prejuicio. El adulto que no tenemos la capacidad a veces de escuchar o de mirar como mira el niño. Claro, claro. Y creemos que nuestra mirada con trayectoria va a ser mejor que esa mirada inocente. Claro, claro. Ahí hay una censura para mí muy grande de parte del docente. Claro. Entonces bueno, evita los problemas en realidad. Otro ejemplo te voy a dar. Ay, sí, claro. Para mí es un libro maravilloso, pero cuando lo leo con adultos, ahora ya no tanto, pero hace unos... Este es un libro que tiene ya más de 10 años en el mercado. Sí. Creo que es del 2008, 2000... Bueno, cuando apenas salió, 2006, en español 2006, 2005 en inglés. Cuando el libro salió, yo me acuerdo que los adultos me miraban... No, claro. Había las alumnas también, ¿eh? Claro. Algunas alumnas me dicen, no se puede compartir eso en una sala, porque uno no sabe, las familias. Hay una cabeza de familia hegemónica, mamá, papá, hijo, que es muy difícil que el mediador, o el futuro mediador, pueda poner en relación con otros tipos de familia. Para 3 contamos, son 2 pingüinos que quieren tener un hijito. 2 pingüinos machos. Claro, 2 machos. Y 2 machos. Y muchas veces las alumnas me dicen, yo no voy a leer nunca ese libro. Claro. En una sala. Y entonces yo le pregunto, ¿y el día que venga un nene y te diga, mi papá y mi otro papá, ¿qué haces? Bueno, entonces ahí lo leo. No lo vas a leer en el momento en que aparece el tema. Claro. Lo interesante es que el tema esté naturalizado como lo tenemos que naturalizar en la sociedad. Exacto. Bueno, ahí es el mediador que con su prejuicio, no, porque ¿para qué le voy a enseñar otro modelo familiar si no conoce otro modelo familiar? ¿Para qué se lo voy a meter yo en la cabeza? Claro.
es un modo de censura. Claro, claro. Sí, 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 absolutamente, porque de hecho eso existe en la sociedad, es una temática que está en la sociedad y que, como vos decís, es el adulto el que está prejuzgando, mientras el niño tal vez, digamos, el que lo vive es algo absolutamente común, normal, que nos llama la atención. Es evitar poner la atención sobre algo común. Claro, Sí, el es prejuicio se cierto. construye. Exactamente. Y el niño no lo construye de por sí, ¿no? Exactamente. Estamos Sí. ahí, estamos ahí. ¿Y qué pensás de los libros que ayudan a identificar emociones? Bueno, si un adulto Mm, quiere dejar de fumar o quiere superar una depresión, no ujú, va a leer a Shakespeare, no va a leer a no, Hemingway, va a ujú, leer un libro de autoayuda. ujú, Y con la literatura infantil es lo mismo. Si yo quiero ujú, que el niño deje los pañales, no tenga rabietas, ujú, no use chupete, aprenda a compartir. ujú, Si tengo libros que solamente me están hablando de eso, son libros de ujú, autoayuda para el niño. claro. Ujú, No le estoy leyendo literatura de calidad. ujú, ujú. Está muy de moda esto de las emociones, de Sí. controlar las emociones y determinados libros, y puede ser que sean, o sea, hay libros y hay libros buenos sobre el tema, Ujú, pero yo no diría que eso es literatura, ujú, y no diría que es literatura de calidad, lo pondría en otra categoría. ujú, ujú, Muchas veces los que son de dejar los pañales, dejar el chupete, yo le digo a las chicas, son de autoayuda. ujú. Si el de dejar de fumar es de autoayuda, ¿por qué el de dejar el pañal no va a ser de autoayuda? Claro, claro. Ujú. Sí. En general, cuando la temática está por sobre el tratamiento, nos Ujú, pasa que lo ideológico está en el centro, eso lo dice Silveira muy claramente en los criterios de selección. ujú, Si lo ideológico está en el centro, yo no tengo un libro literario, tengo un panfleto que está transmitiendo un contenido. ujú, ujú, Y está, ahora que están de moda, hay de todo, ujú. hay mucho. Sí, sí, sí. Eh, yo lo primero que digo es, no consideremos que todo eso es literatura, porque el Ujú, 95% no lo es. ujú, No tiene un ujú, tratamiento literario. No ujú, tiene esto que te decía antes, trabajo con el lenguaje poético, personajes verosímiles, un conflicto, porque para tener un cuento tengo que tener un conflicto y tengo que identificarme con todo eso que está pasando. ujú, Yo no tengo todo eso, no tengo un cuento de calidad. Entonces tengo otra cosa. Esta cosa, ¿es literaria? ¿No es literaria? ¿Dónde lo pongo? ujú. Claro. Lo Por eso pongo yo, el. Sí. por eso yo siempre digo, no digan la hora del cuento, porque en la hora del cuento no existe más. Yo puedo leer un cuento, puedo leer una novela, puedo leer un poema, puedo leer un libro informativo. Ujú. Exacto. Sí, sí. Sí, digo como parte de la inclusión en una biblioteca, en una sala, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que como parte de, pero no ir directamente a trabajar con eso como literatura. Sí, incluso se ve en las librerías, se ve, ¿no? Como Sí, porque muy ahí quedan que muy... te. Pero son libros fáciles de vender, son libros con mucho Claro. éxito. Pero fíjate que también la parte de autoayuda para adultos Ujú. es muy amplia, porque Sí, también son libros fáciles de vender. sí, Después, sí. en el estante de Shakespeare y de Hemingway son chiquititos. Sí, Si los encontrás. si los encontrás a mano. Muy bien. Y a ver, en este momento en el que las pantallas, ¿no? Porque tenemos que hacer esto a través de la pantalla, que por un lado nos viene bien porque se puede hacer, afortunadamente, ¿no? Y no estamos tan distantes. Pero en este momento hay como una proliferación de cuentos leídos que se van pasando, ¿no? Que podemos ver la imagen y escuchar una voz que los va leyendo. No sé si tanto ebook, pero para niños, pero en esos casos, ¿qué opinión te merecen Yo creo esto? que para niños muy pequeños, de 0 a 2, nada Ujú, de pantalla. ujú, De 2 a 4 o 5, pantalla moderada. ujú. Y por lo general, Ajá, lo que se ve ahí es alguna animación, una película corta, un ujú, dibujito, pero el libro, a esa edad, en general,
si conoce el libro físico, Ujú. el libro en una pantalla no le va a atraer. Claro, claro. Eh, Ujú. y dentro de los ebooks hay como diferentes cosas. Yo no sé mucho del tema, pero, Ujú. o sea, no soy especialista en el tema. Ujú. Sé que vos podés tener un PDF para un niño, no. Yo como adulta puedo leer un PDF, me resulta práctico, no Sí, comprar claro. 50 libros de teoría, comprarlos en digital, tenerlos Ujú. para investigar. Pero un Ujú. niño, un PDF, no. Los ebooks suelen tener algún tipo de animación. Que tengan animación extrema no está bueno porque se empiezan a pegar al dibujito o a la película. Claro. Que tengan algún tipo de animación con interacción del niño puede ser interesante. Ujú. Ahora, esto es en tiempos normales. Yo entiendo que hoy, con bibliotecas cerradas, con jardines cerrados y con la imposibilidad de comprar un libro por semana, porque esto también, o sea, los libros para niños son cortos y es verdad que el niño quiere leerlo más de una vez, pero no puedes tener dos. Claro. Porque llega un momento que lo sabes vos de memoria y lo sabe el niño de memoria, y no lo Sí, quiere. claro. Entonces, ante esta imposibilidad de poder comprar un libro por semana, hay que recurrir a otras estrategias. Ujú. Entonces, a mí me parece mal que la maestra en la sala ponga un video o un audiolibro. Ujú. Ujú. Pero si esta maestra leyó el libro ante la cámara para llegar a los niños de su sala, eso en este contexto es otra cosa. Claro. Y me gusta siempre que, en el caso de que es una lectura para niños, se vea quién está leyendo. Ajá, No ajá. solamente el... El, Porque si yo para niños, yo a las alumnas, no, yo a las alumnas les hago video, en este contexto, yo ujú. les leo y les muestro, no necesitan verme a mí, Claro, no en la lectura, claro. pero el niño sí. El niño sí necesita saber quién está leyendo, dónde sale esa voz. Claro. Ujú. Ujú. Entonces sí me parece importante que de algún modo, al comienzo, al final o todo el tiempo, el niño sepa quién le está leyendo esta historia. Ujú. Creo que este contexto nos está dando otras miradas sobre Ujú. algo que en otro contexto sí yo hubiera descartado de plano. Que Claro. la maestra haga un video de una lectura, no, que No, lea no. directamente. Claro. Pero sí entiendo que en este contexto hay que buscar otras opciones. Insisto, sin biblioteca, con las bibliotecas cerradas, con los Sí, jardines sí, sí, cerrados, todo. los niños tienen que acceder de algún modo a la lectura. Claro, exacto, exacto. ¿Y a vos qué te llevó a escribir para niños? No sé exactamente, pero yo ¿Ah? creo que la moneda tiene muchas caras, las dos caras por lo menos. Ujú. Yo leía mucho, me interesaba, cuando me empecé a interesar por la literatura infantil, leía mucho, eh, empecé a leer en un momento autores que en la infancia no había conocido, o sea, muchos autores por ahí extranjeros que nunca había escuchado nombrar, me empezaron a interesar, empecé a leer mucho, leí mucho en muy poco tiempo, con mucha avidez, yo creo que en 3 4 años leí lo que no había leído en toda mi infancia. Ajá. Con tanta lectura, ahí surgió un poco el interés de empezar a escribir, y me acuerdo que me anoté en un taller de Silvia Sugar. Ah, Y fui varios años al taller de Silvia, pero no escribía. ajá, Yo leía, comentaba, pero me costó mucho empezar a escribir. ajá. Hasta que un día escribí una novela. Ah, no un cuento corto. No, bueno, Directamente. sí, algún cuento Habías de escrito. y en el Ajá, taller de Silvia, yo fui varios años al taller de Silvia Yuca, no sé si 4 o 5, ajá. y empecé a escribir cuentos. Ujú. Después me tomé un año para ver por dónde quería seguir, fui a un taller de Liliana Bodoc, y Ujú. ahí empecé a escribir la novela. Ujú. Eh, y la escribí en ese año con la mirada que ella tenía sobre mi novela infantil transcurre en la Edad Media. Eso era el acompañante perfecto, Claro. Liliana, para esto. Ah, mira, claro. Porque sus historias suelen ser, transcurren en otros tiempos, En otros entonces era, tiempos. era... Claro, Y después de eso empecé a escribir. claro. No sé, Y yo creo salió. que, yo creo que cuando uno hace estas cosas no las termina de desligar. Uno es escritor, o sea, uno es lector, hace crítica literaria, yo hacía bastante crítica literaria en aquel entonces, cuando tenía más tiempo, tenía 2 blogs, publicaba en revistas, iba a congresos, y como parte de eso también uno empieza a escribir, y después empieza a mostrar lo que escribe, y además yo trabajé siempre como editora, Claro. en oficina o freelance, pero trabajé
trabajé siempre como editora. Entonces, creo que son todas, por eso dije, la moneda tiene como muchas caras, es como... Claro, se fue, Armando, claro, se fue juntando todo lo que te fue pasando y los intereses y las ganas, y claro, y ahí surgieron. ¿Y ahora qué proyecto? ¿Tenés algún proyecto, algo que estés ahí como preparando para que salga a la mucho, porque yo luz? suelo hacer así en muchas cosas al mismo tiempo. Ajá. En este momento están saliendo 4 libros en Chile. Ujú. 3 de estos libros son para bebés y niños pequeños. Los últimos 3, los que nombramos antes. Porque en la presentación los nombraste, sí. Sí, yo los nombré. Creo que hay uno que ahí no está, que es Arre Caballito, porque todavía no entró en imprenta, Ujú. que es para muy chiquititos. Ujú. Todos estos proyectos son textos míos e ilustraciones de Matías, que es mi esposo. Además de ilustrador, es mi esposo. Además, Y trabajo con él conjunto. también tenemos otros proyectos Ujú. en forma conjunta. Bueno, yo estoy escribiendo mucho poesía, empecé a escribir poesía y no paro. Ujú. Y tengo con Matías un proyecto que es Secretos de Jardín, que es poesía para chicos muy chiquititos. Ujú. Después tengo otro poemario, bueno, Secretos de Jardín lo retomé cuando estaba embarazada. Y después tengo otro poemario que tiene que ver con las frutas, que ese también lo ilustró Matías y está pendiente de respuesta en una editorial. Tengo otro sobre el fondo del mar, y ahora Bien. desde que empezó este contexto de encierro, estoy trabajando en 2 poemarios distintos. Ajá. Eh, para mí la poesía es como un tiempo fuera del tiempo, entonces Ujú. me ayuda mucho en este contexto, pero además eh, en este momento no podría sentarme a escribir una novela, porque no puedo hacer ni leer ni escribir una novela, no tengo Claro, el tiempo claro. real, físico, Sí, 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 por para la leer. situación, claro. Yo los poemas los escribo y después yo los escribo mentalmente y después voy y los escribo en papel. Ujú. Y no sé, me funciona distinto a una novela, no puedo hacer eso. Una Claro, novela me siento a escribirla, o un cuento. claro. Entonces en este contexto estoy con 2 poemarios que, Ah, está bueno, bien. hay uno que tiene que ver con la mirada de una mirada de infancia que tiene mi hija, que el adulto, por supuesto, yo como adulto perdí, y el modo en que ella se relaciona con la naturaleza me parece genial en Ujú. este contexto. No sé, esto de que sale y el primer día salió y a los árboles los abrazaba. Mm. Nunca habíamos hecho algo así. Y después a la semana siguiente les daba el codito. Mm. Y les explicaba por qué. Claro, Y les claro. habla. No sé, tienen una mirada, bueno, Andretto dice, ¿no? Que la poesía es un modo de mirar intensamente. Ahí está. Claro, ahí En está. esto, sí. Claro, ahí está, ahí está. Hace 2 o 3 días que es amiga, su mejor amigo es un zapallo. Ah, bueno, Me parece genial. obvio, por supuesto. Mira esa creatividad, ¿no? La imaginación. Algo que uno como adulto no se le ocurre No, mirar así. claro. No. Descubrió un zapallo en el balcón, y un zapallo que trajo mi mamá de su huerta, y había que madurarlo un poco más al sol. Pero cuando yo lo descubrí en el balcón no entendía cómo estaba ahí el zapallo. Entonces miró para arriba, miró para el costado, se da vuelta y le pregunta al padre, ¿ese zapallo cayó del cielo? Entonces ahí le explicamos qué estaba haciendo el zapallo. Y ella se ocupa Claro, de sacarlo, de entrarlo, un día le puso claro. un tono que llamaba el rey zapallo, después lo llevaba de un lado para el otro, un día abrir acá y estaba dentro el zapallo, con eso que te esconde, te lo deja en diferentes lugares. O está sentada ella en el sillón y el zapallo al lado. Ay, qué linda. Y la verdad que Es es maravilloso. maravilloso. Y bueno, Sí, yo es trato maravilloso. de sacarle provecho a este encierro. Claro, pero y sí, sí, son los buenos recuerdos que van a quedar de esta etapa que no es tan buena, ¿no? Sí, Eso es sí. maravilloso, eso es maravilloso. Bueno, yo te decía, no tengo ni tiempo ni de leer ni de escribir largo, porque yo esto lo hacía en el tiempo del colectivo, de casa al Claro, trabajo. En claro. casa del profesorado yo tenía mi buen tiempo de lectura, y en la hora del almuerzo también, aprovechaba a leer. Ahora todo eso no lo No, tengo. no se Entonces estoy puede. leyendo y leyendo mucha poesía.
Claro, claro. Sí, que es otra lectura y está bien, está Que no muy es bien. menos profunda, porque por ahí leo un poema y estoy No, un día con no, en la no, 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 cabeza. no, no, no Pero quiere leer decir un eso. poema me resulta mucho más fácil en este momento, un poema, que una novela. Claro, sí, claro, absolutamente. Son tiempos, son cuestión de tiempos. ¿Y sobre qué te gusta leer a vos como lectora? ¿Hay algo, hay algún autor que te interese, al que sigas, que te gusta cómo Eh, escribe? bueno, me gusta mucho María Teresa Andreto, Ujú, tanto para niños como para adultos. ujú, Y seguramente tengo tres favoritos, pero no se me ocurre ninguno ahora. Estoy ujú, pensando a ver qué tengo en la mesa de luz. Lo que tengo ujú. en la mesa de luz es lo que estoy leyendo en este momento. Y la Claro. pila es alta. Y variada. Tengo, claro, y variada, sí, variada. En este momento en la mesa de luz hay un libro de Circe Maya. Circe Maya es una poeta uruguaya. Ujú, El libro se llama La Pensadora de Perlas, poesía para adultos. Es un libro que yo ya leí en realidad, y ahora estoy releyendo la primera parte, que es una entrevista que María Teresa Andreto le hace a Circe Maya, y mm, donde hablan sobre la construcción del poema, cómo influye lo cotidiano. ujú, Estoy leyendo este. Tengo también en la mesa de luz el libro de los haikus, ujú, de Bajo la Luna, de la editorial Bajo la Luna, que es un compilado de haikus muy lindo, que ujú, se ve a la mesa de luz cuando empezó la cuarentena, porque leo, no sé, como era otoño, empecé a leer algunos de otoño, después leí algunos de invierno. ujú. También es un libro que ya leí, pero que en este momento me Te gusta volver a sirve, leer. claro, claro. Tengo el diario de Basho, el poeta japonés. Ujú, Eh, no es, la verdad no es un género que lea, porque es un diario, es un peregrinaje que él hace y va contando su camino por Japón, Japón antiguo. No es un género que yo lea habitualmente, el diario, pero este libro me resulta muy inspirador. Bueno, de hecho, leyendo este libro surgieron dos poemas que después se convirtieron en un poemario. Eh, ujú. Me dispara para lugares interesantes. Mira. En la mesa de luz también tengo dos libros de María José Ferrada, la poeta chilena. Tengo Ujú, dos libros para niños ahí que voy leyendo. Algunas veces lo leo solo, otros con Amelia. ujú. Uno salió ahora, es muy nuevo, se llama Cuando fuiste nube. Y también tengo el baile diminuto ahí. Voy leyendo de a poco. El baile diminuto lo estoy releyendo, pero el otro no porque es nuevo. Y tengo la poesía completa de Marosa Di Giorgio, que también es una poeta uruguaya, que escribe mucha poesía en prosa y Ajá, muy, no sé, no está bien decir delirante, pero es como estrafalaria, es como, ajá, es una poesía muy particular. ajá. Ah, mira. Está en el campo opuesto a Circe Maya. Ajá, ¿Qué más tengo en la biblioteca, en la mesa de luz en este momento? Creo que esos. ajá. Bastante, Muy variado, sí. bastante y muy variado, sí, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, bueno, es que hay que acomodarse a estos tiempos también, ¿no? Y a Y veces sí, uno, en realidad yo siempre fui lectora de novela. A mí ajá, siempre me gustó leer novela, ajá. pero en este momento no puedo. No, 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 bueno, lo importante es eso, encontrar qué se puede, ¿no? Hacer. Y a mí en este momento de encierro, bueno, de que no se sabe, cuando yo no veo la luz al final del túnel, No, la poesía me transporta a otro tiempo, fuera del tiempo. Tanto leerla como escribirla. Entonces ha sido como buenísimo. una gran compañía. Bueno, estoy trabajando en dos poemarios en simultáneo, algo que nunca había hecho. Pero yo creo Mm, que tiene que ver con el contexto. con la situación, exactamente. El otro poemario en el que estoy trabajando tiene que ver con las generaciones, la mujer. Mm, mm, Nunca me había sentado a escribir sobre eso, ajá, sobre mi abuela, sobre mi mamá, sobre mi hija. Y tiene que ver con el momento. ese momento. Me cargan porque yo suelo escribir mucho en situaciones extremas o de encierro. Extremas. Mm. Yo ahora hacía 2 años que no escribía Ah, mira. poesía. El poemario anterior lo escribí cuando me quince el pie y no pudiera trabajar por 3 semanas. Mm, Entonces tenía que ir a rehabilitación, no me gustaba el lugar.
Entonces, para mí la forma de aislarme de ese entorno era sentarme a escribir El un poema. refugio, ajá, claro, Y ahí saqué un claro, poemario, en esas 3 semanas saqué un poemario. claro. Ah, mirá. Y Secretos del Jardín lo escribí cuando me mandaron a reposo embarazada. Claro, O sea claro. que necesito la Necesitas limitación. parar físicamente para dedicarte a escribir. Buenísimo, buenísimo. Y Poesía, sí. claro, tal cual. Y si nosotros queremos saber más sobre tu trabajo, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos en esta virtualidad en la que estamos? Tengo 2 blogs, pero Ajá, o sea, los blogs tienen años ya y no los ajá. estoy alimentando. Bueno, No pero me da el tenés, tiempo. no, claro, pero, Unos cubos de mi torre ajá, y el otro es el canguro lector. El canguro lector está más destinado a familias, a padres, abuelos, y el Cubos de mi Torre más a mediadores profesionales, bibliotecarios, maestros. No tiene entradas nuevas. Las entradas que están bueno, vigentes porque tampoco son tan viejas, pero no hay nada nuevo. bueno, Y después en bueno. Instagram estoy bajo un nombre difícil de encontrar, o sea, no estoy bajo mi nombre, Ujú, sino con la escuela de escritura. Tengo una ajá, escuela de escritura virtual que se llama Ronda de Palabras. Yo doy talleres de escritura con ajá, enfoque en LIG, virtuales, pero no desde este contexto de pandemia. Yo los doy desde el 2014. antes, claro. Y ahí doy de poesía y de escritura de narrativa. Y ahí en Instagram, la que está detrás de eso soy yo. Ronda de Palabras. Perfecto, perfecto, muy bien. Y vos dijiste que, no, que ibas a recomendarnos algo. Y bueno, es difícil recomendar, elegir, Sí, seleccionar, es porque una, cuando a sí, uno le gusta todo es más difícil. Ah, no, Frederick, no. Frederick de Leo Lionni, Leo Lionni es un escritor radicado en Estados Unidos que empezó a escribir de grande, y este Ujú. debe ser del 70, es el mismo autor de Pequeño Azul, Pequeño Amarillo. Exacto, eso te iba a decir. Nosotros tenemos ese Este en libro es la del 60, biblioteca. ¿Del 60? este libro es del 63. 63. Mirá, mirá. Bueno, Frederick es un ratoncito que todo el mundo critica, todos los otros ratones critican porque no trabaja, no junta granos, no junta las pajitas para pasar el invierno, y él siempre está contemplando algo, y le pregunta, ¿pero qué estás contemplando? El horizonte, el atardecer, ¿pero para qué? Para escribir poemas. Claro. Recojo colores para los días grises del invierno. Ujú. No, ¿estás soñando? No, estoy recogiendo palabras. Y cuando llega el invierno y están todos en la cueva y se termina la comida, Oh, es Frederick que a través de sus poemas, de sus palabras, trae el calor y el alimento a esa cueva que ese alimento no tiene. mirá. Es, a mí me gusta mucho Leo Lionni, todos los de Leo Lionni me parecen maravillosos, y este particularmente es el que elegí. Perfecto. Este es otro, este Ujú. libro, yo dije un cuento y uno de poesía. El Leo Ajá, Lionni, el ratón es un poeta, es un cuento. Y acá poesía. poesía. Ujú. Es El secreto del oso hormiguero de Beatriz Osés, que es una escritora española. La casi que es leo un poema. Sí, claro. Sí, sí, El, por supuesto. el gallo durmiente. Quiere dormir 100 años, como las princesas. Quiere dormir el gallo, pero no le dejan. No le dejan los relojes, no le dejan las agendas, ni el ladrido de los grillos, ni el aullido de las guerras. Mm, Y voy a leer otro porque por todo me favor. termina con la guerra. Bueno, En tus manos. Sueña la ballena que es muy pequeña. Sabe en tus manos que nada en tus sueños, que te hace cosquillas de agua en los dedos. Bueno, es un lindísimo. libro muy lírico, muy poético, pero que a su vez tiene un trasfondo filosófico interesante. Bueno, esto de
mencionaron la guerra. Ujú. Las alumnas me suelen preguntar, pero habla de la guerra. Sí, las guerras siguen existiendo. Existen. Y hay gente que las vive. Y O hay gente sea, que las vive. nosotros no, gracias a Dios, Muchísimos son los no. niños. Exacto, exacto, exacto. Eso están así, están así. A veces, por eso los temas, ¿no? Como los temas, evitar los temas, no, es como tapar las cosas y que Bueno, en algún cuando momento hablamos, van a salir, ¿no? sí, cuando hablábamos de censura, yo realmente no creo que haya, yo y toda una generación y una corriente, no creemos que haya temas que no tienen que No, entrar a la claro, literatura infantil. Lo que importa es el cómo, claro. Ujú, no el qué, porque claro. todos los temas se pueden abordar en la literatura infantil. El tema es cómo los abordamos, qué tan literariamente, qué tipo de personajes. No es lo mismo un personaje humano que un personaje animal, porque hay Animal, una transposición que al niño muy pequeño le ayuda. O claro, sea, el Tres con tango tiene muy buena interpretación porque son pingüinos. exacto, Son como yo, pero son un poquito diferentes. claro. Ujú, ujú, Esa transposición a los animales ayuda muchísimo. Esto mismo encontramos, por ejemplo, en Choco encuentra una mamá. ujú. O sea, no nos imaginamos un nene caminando por el mundo buscando a su mamá, No, claro, pero el pollito es distinto. exacto. Lo permite, Es lo ¿no? suficiente para identificarse, pero a su vez Exacto. buscarse. La literatura permite ubicarnos en ese espacio, en ese lugar, y a la vez me parece que no es tan tremendo, ¿no? Como se vive con más naturalidad, una cosa que si uno la piensa es tristísima. Entonces permite hacer ese, pero sí, es como vos decís, es el adulto el prejuicioso y que quiere evitar cosas que para los niños a veces son tan naturales y que de hecho las tratan con tanta naturalidad. Uh-huh. Así Sí, es, así es. Así que, sí. A juicio del Pilar, adulto. sí, exacto, exacto. Ah, bueno, sí, ¿con eso nos despedimos? ¿Te Ah, porque parece? sí, sí, no va a haber saludo. Yo desde ya te agradezco un montón. Esto seguramente será útil para mucha gente que lo va a escuchar. A mí me encanta esta charla así, de esas que a veces hacemos, ¿no? Cortitas, en algún espacio cortito, pero Uh-huh. que a mí me parece que los intercambios son fundamentales, ¿no? Sí. De salir un poco de... Y también para otro público que no sea solamente al que vos estás formando, sino que también ayude a abrir un poco, ¿no? El panorama respecto de la literatura. Así que A mil defenderse de los gracias. prejuicios. Exactamente. Muchas gracias, Mónica. Bueno, si te parece, cierro entonces con estas palabras Dale, de ahí María está. de Pasajero en Tránsito. Y dice, ¿para qué escribir? ¿Para qué leer? ¿Para qué contar? ¿Para qué elegir un buen libro en medio del hambre y las calamidades? Escribir para que lo escrito sea abrigo, espera, escucha del otro. Porque la literatura es todavía esa metáfora de la vida que sigue reuniendo a quien dice y quien escucha en un espacio común, para participar de un misterio, para hacer que nazca una historia que al menos por un momento nos cure de palabra, recoja nuestros pedazos, acople nuestras partes dispersas, traspase nuestras zonas más inhóspitas, para decirnos que en lo oscuro también está la luz, para mostrarnos que todo el mundo, para mostrarnos que todo en el mundo, hasta lo más miserable, tiene su destello. Ay, maravilloso. Me pareció demasiado oportuno para este contexto. Mejor cierre imposible. Muchísimas gracias. No, a vos y a María Teresa. Sí, ahí está, ahí está. Muchas gracias, Gracias, Mónica. gracias.